Si hay una conclusión que saqué durante el mes de mayo es que no se puede juzgar. ¿Por qué? Porque varios de los libros que leí tuvieron que ver con eso. ¿Casualidad o no? Lo analizamos juntos y te cuento cuáles fueron mis lecturas. Hola descalzas y descalzos, ¿cómo están? Si es la primera vez que están en esta cuenta, yo soy Sil y acá te voy a contar los libros que leí en el mes de mayo. Algunos los estuve esperando, otros llegaron a mí de casualidad. La realidad es que me fui encontrando con diversas joyitas que te quiero mostrar. Este orden que te voy a presentar a continuación tiene que ver con una cuestión de azar, simplemente. El primer libro del cual te voy a hablar es de un escritor argentino que lo descubrí este año, el año pasado. En realidad lo había abandonado en mi infancia y dije, menos mal que volvió a mí. Juan José Saer. Ahora puedo declararme una saeriana obsesiva, porque después de leer La Ocasión, el otro libro también publicado por Seix Barreal de Planeta, llegó a mí ahora El Entenado. En esta historia nos vamos a encontrar con la recreación de un hecho real, que es la historia de Francisco del Puerto, un joven que en 1516, plenas expediciones españolas en el Nuevo Mundo, quedó con unos indios, ¿no? Unos indios de Colastinés, indios colastinés. Estos indios mataron a toda la tripulación y, según la historia novelada, se los comían, ¿no? Esto le valió a Saer una gran crítica porque parece ser que en realidad esa tribu no era caníbal. Pero de esto no vamos a hablar porque es totalmente ínfimo. Lo que pasa es que vieron que siempre hay gente que tiene que criticar. Bueno, lo critican a Saer, critican a cualquiera. La poesía con la que está escrita. ¿Por qué? Porque la historia trata de este hombre que tenía 15 años en aquel momento, estuvo 10 con los indios y después los indios lo devolvieron a la civilización. Él, ya con 60, va a contar esa historia, va a contar lo que le pasó y cómo se reinsertó en la sociedad. Porque también fue complejo reinsertarse. Lo mandaron a un convento porque, bueno, estaba como contaminado, según los españoles. Y allí no encontró gente muy buena, hasta que sí pudo dar con un monje que realmente, dice él, por primera vez sintió el protagonista la presencia paterna. Por eso El Entenado, porque él no encuentra un lugar en el mundo, él no encuentra un origen, es esta orfandad permanente, tanto en la barbarie, si querés, como en la civilización, si querés. Lo cierto es que nuestro protagonista fue un hombre real que existió y si quieren ahondar un poco más sobre la historia verdadera pueden hacerlo. Hay mucha bibliografía en internet con la cual me encontré antes de hacerles esta reseña. Otro libro que leí y que también se basó en un hecho real en un punto es Maite, de Fernando Aramburu, también publicado por Planeta en su sello Tutques. Es una historia donde en realidad lo que hace el autor es basarse en el hecho real del secuestro de un concejal en San Sebastián en 1997 a manos del grupo Terro ETA. Ese secuestro marcó un punto de inflexión en la sociedad vasca, donde la sociedad de a poco se levantó. Se cansó de todo este terror que sembraba este grupo y fue como un antes y un después. El libro nos plantea esta importancia de militar o no, de protestar o no, pero lo hace a través de una historia individual, que es la historia de Maite, que se va a encontrar con su mamá, a quien cuida, pero su hermana, que vive en Estados Unidos, va a volver y entre las tres tienen que empezar a reconstruir ese vínculo que había quedado un poco trunco por la distancia y porque, bueno, hay ciertas cosas que no se cuentan. Hay muchos silencios.
Entonces el libro todo el tiempo nos va a plantear esta dicotomía de hablar o no, protestar o no. El autor, desde una cuestión individual, recurre a lo colectivo y nos hace recordar la importancia de hablar y de protestar. Me encantó, yo no conocía la historia de este concejal, no la recordaba al menos, así que lo adoré este libro. De ahí me fui a una novela romántica que es la de Paula Alaimo del Fondo Editorial La Restauradora. Miren lo que es esta portada, no me digan que no es preciosa, es preciosa. Bueno, ¿qué es lo que restaura esta mujer en esta edición preciosísima? Siempre del fondo tiene estas cosas, ¿no? ¿Qué restaura? Muebles. Pero acá vamos a encontrar, dentro de algo, si querés, romántico, no una historia de amor, sino una historia de reparación, no de muebles, sino de vidas. Porque ella va, a través de la reparación de los muebles, va a hacer que cada uno de estos objetos vuelva a su dueño original. Vamos a estar en una tienda de antigüedades, ella va a tener un don especial mediante el cual al tocar los objetos le van a hablar o le van a hacer sentir sensaciones o verdades, y ella casualmente va a llegar a todas esas personas a las que tiene que llegar para que haya encuentros, ¿no? Para mejorar las vidas de los que quedan y de los que se fueron también con alguna deuda. Tiene realismo mágico, un toque que me encantó en una autora, escritora contemporánea. Así que muy recomendado La Restauradora. Me encanta tocar acá, es tan bonito. De ahí me fui a un hecho un poco más duro, real, que nos sitúa en lo que son las necesidades de las personas que viven en aquellos lugares donde las inclemencias del clima los atacan, ¿no? Y no tienen posibilidades de vivir un poco mejor, porque tienen la marca del agua cuando viene el tema de las inundaciones y hay que vivir en esa realidad. La marca del agua, de Laura Garaglia, publicada por Corregidor en su sello Narrativas al Sur del Río Bravo, nos va a contar la historia de una niña. La narradora es una niña que vive en una casa donde el papá es solidario. Y muchas de las personas que pierden su vivienda y que pierden sus cosas en el marco de una lluvia que no para de llover, este papá va a acoger a esas personas y ella va a vivir en medio de ellos. Nos va a contar situaciones, carencias, sueños. Es como estar ahí metido en esa casa. La verdad que me gustó muchísimo el estilo de la escritora, así que súper recomendable. Es una novela, es una historia novelada que no deja de tener elementos muy concretos de la realidad. Y hablando de realidades, vamos a una realidad dura, media silenciada también por momentos, porque la gente no sale a contar estas cosas, pero siempre tenemos escritores que recrean a la perfección cosas de la vida real. Y eso es lo que hace Fernando Chulac en Los Fieles. Él nos va a contar acá la historia de una familia. El libro empieza con un pacto sui. Es así. Ellos van a decidir eso, la madre lo va a sugerir y el hijo mayor va a decir, bueno, después vemos, ¿no? La historia va en orden cronológico. Miren todo lo que subrayé. Todas estas cosas que yo subrayé fueron frases logradísimas. Cada cosita amarilla que ven es una genialidad. Le hice una entrevista al autor, la tienen acá en esta cuenta y espero que la disfruten. También hice una nota en La Voz de Monte, el diario local de San Miguel del Monte, así que espero que si quieren pueden ir a leer también la reseña, formato escrito. Les decía, Chulac, de Beatriz Viterbo, editora, lo que hace acá es mostrar la historia de esta familia, cómo va perdiendo cosas, en orden cronológico, desde el 2004, a ver, creo que era del 2004, ya les digo, sí, del 2004 al 2018, pero va a empezar en orden inverso. Vamos a estar en el 2018 con esta propuesta de pacto y de ahí vamos a ir retrocediendo hasta el 2004. ¿Por qué? Porque es un recurso que utiliza el autor para mostrarnos cómo la familia llegó hasta ese lugar, cómo se llega a esa propuesta. Y como les decía al inicio del video, ¿quién puede juzgar
una decisión de una familia sin saber lo que pasa dentro de esa familia. Es un libro que te deja expectante, que te ayuda a abrir cabeza, a abrir corazón. Tenemos la voz de Pablo, el hermano mayor que cuida, la voz de Fabián, el hermano que tiene una cierta discapacidad, y la voz de la madre en formato de mensajes de WhatsApp permanente que te parten la cabeza. Pero también terminamos entendiendo a esta mamá que no tiene otro camino para llevar adelante esa familia donde está sola. También hay una relación con una familia cercana y bueno, tampoco se puede juzgar ahí. Lean Los Fieles para saber cuál es la verdadera fidelidad. Les va a encantar. De ahí me fui a cuentos. Vieron que yo no soy muy lectora de cuentos, pero llegaron a mí y dije, vamos a darles una oportunidad. Y menos mal, porque la verdad es que se terminó el silencio de los cuentos. Después del silencio de María Marta Ochoa, publicado por Diotima Ediciones, son 13 relatos, 13, que nos van a hablar de el silencio que se genera en situaciones cotidianas donde hay pérdidas detrás. Por ejemplo, tenemos en un cuento la muerte inevitable de un caballo que se siente ahí, o por ejemplo tenemos el encuentro con un hermano perdido. Esos son algunos de las temáticas de los cuentos, ¿no? Después en otro tenemos una pérdida del primer amor por desaparición en dictadura, la pérdida de otro amor que no fue. Bueno, lo que hace la escritora es ir llevándonos de a poco en un clima sereno, tranquilo, cotidiano, sencillo, por unos caminos que quedás como, wow, ¿qué dijo esta mujer? De repente te manda una frase, ¿no? Habla de la memoria también. Por ejemplo, una de las frases dice: nunca se sabe cuánto hay en un recuerdo de lo que realmente pasó, de lo que uno hubiese querido que fuera o de lo que escuchó después. Y ahí te habla de la memoria y de cómo nuestros recuerdos son frágiles, porque es esto, no sabes hasta dónde fueron, hasta dónde tienen lo que uno deseó en ese momento. Bueno, la verdad, muy interesantes en cosas cotidianas y todos son muy originales, ninguno tiene que ver con el otro, son todas cosas y muy cerraditos, tienen una estructura muy correcta, diría. Bueno, ella recibió diferentes distinciones en Argentina, Cuba y España, entre ellos el certamen Leopoldo Marechal en 2010 y el premio iberoamericano Julio Cortázar en 2022 y 2019. Bueno, coordina bibliotecas populares, la verdad me encantó esta escritora que no conocía. Después me fui a un clásico. ¿Quién no escuchó hablar de Katherine Mansfield? Y acá, en Sopa de Ciruela, publicado por Eterna Cadencia y distribuido por la distribuidora Big Sur, gracias a ellos por el ejemplar, lo que hicieron fue juntar los diarios verdaderos de Katherine, que en realidad no eran diarios. Te explica un prólogo muy interesante que te ubica en todo lo que fue la reconstrucción de este libro. Te explica que en realidad no hubo tales diarios, sino que fueron una recopilación del marido, Murray, donde también le metió bastante censura y cambió algunas cosas. ¿Por qué Sopa de Ciruela? Porque Katherine tenía una fascinación. Vieron que ella murió muy joven de tuberculosis y tenía una fascinación por la comida. Muchos de sus escritos, que es en realidad lo que le llamaban diarios, que son anotaciones, cartas, recetas, todos están acá. Es un libro que tiene casi 500 páginas de colección. Y ella habla mucho de las comidas y del placer que le da la comida en contraposición con un cuerpo que todo el tiempo le estaba pasando factura. Es una historia muy interesante la de la escritora, que la tienen acá también, ya les digo, en el prólogo explicada. Tienen la relación que tenía, por ejemplo, con Virginia Woolf o con otros escritores. Muy interesante este libro, es para leerlo tranquilo y, como dice el título, para degustarlo con precisión, así, y disfrutándolo, ¿no? Como disfruta uno de la comida.
Por otro lado, leí Demasiados coches fúnebres, un caso para Herbert Fens. Este es un escritor que yo no conocía, es un clásico de thrillers, se llama Edmund Crispin y él lo que hizo fue acá contarnos la historia de Gloria, una mujer que era aspirante a actriz, que de repente se la encuentra muerta en los estudios de grabación de Los Ángeles. A partir de ahí se va a dar toda una investigación, pero a medida que se va investigando la víctima, se va descubriendo que también hay nuevos asesinos, ¿no? Entonces es como todo muy loco. Es una novela que te va llevando todo el tiempo. Hay unas descripciones muy figurativas, muy gráficas de Oxford, de todo lo que es Scotland Yard. Leo para ir acordándome. La verdad que fue muy, muy interesante, así que si a ustedes les gusta el thriller y no conocen a este escritor, que bueno, Herbert Fens es un detective, ¿no? Que tiene todas las características del detective, su piloto, su sombrero, la verdad, muy, muy interesante, era como ver una película. Está bueno, léelo. Y otro libro que fue un thriller, pero un thriller judicial. Nunca había leído yo un thriller judicial. Es el de Agustín de Luca, El gesto final, publicado por La Crujía. ¡Qué libro! Acá también recogí la consigna de que no se puede juzgar. Como ven ustedes acá hay un subte y un hombre va a empujar a una mujer más grande que él, casi 20 o 30 años más grande que él, a las vías de la nada. Hay algunas cámaras que captan como un pequeño diálogo, pero lo que más intriga, lo que genera conmoción, es que antes de que este hombre la empuje, ella le hace una sonrisa, un gesto final, que va a haber que descifrar para saber qué sucedió. No está hecho a modo de thriller, sino más bien a modo de, psicológico y judicial. El juez va a ser el protagonista que va a querer desentrañar la verdad. Con este libro, por ejemplo, yo me enteré, no sabía, que en el derecho penal no importan los motivos de un asesinato, los motivos que llevan a una persona a cometer un crimen, sino el hecho. Bueno, hay que conocer los motivos. Muy interesantes los motivos. Te va a tener hasta el final tratando de saber qué pasó. Y cuando te enteras qué pasó y cómo fue, decís, wow, qué bueno. En el medio va a haber crítica a la justicia, a el ejercer la justicia, o sea, a las leyes y también a los hombres que las ponen en práctica. Como a veces los juicios van por conveniencia circunstanciales, ni siquiera por poderes más importantes, sí, pero ni siquiera a veces por eso, sino por otras cosas más que están alrededor y que no tienen nada que ver con la causa y cómo las cosas se pueden ir torciendo de una forma en la que los resultados no son como deberían ser. Un libro inquietante desde el punto de vista de lo que nos genera a nosotros que tenemos que esperar por la justicia y escrito por alguien, además, Agustín de Luca, que tiene conocimiento de causa porque él es abogado penalista, además de docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Así que, palabra súper autorizada. Y otro libro que leí en digital fue terrible y es uno de los mejores que voy a haber leído también este año y es Los Buenos, de Hannah Kent. Nos va a poner en Irlanda, nos va a ubicar en Irlanda, el siglo pasado, donde se creía que los niños o las personas con discapacidad habían sido cambiados por duendes o por hadas, que vendrían a ser los buenos. No sé por qué se llaman así. Es una creencia muy arraigada en los valles de ese país. Y Hannah Kent lo que va a hacer, al igual que como hizo en otra novela que me encantó y que fue una de las mejores también que leí el año pasado, Ritos Funerarios, ahí ella describió el hecho, o sea, noveló el hecho real de
la última mujer decapitada en Irlanda. Acá va a recrear el asesinato de un niño con discapacidad a manos de su abuela. Su abuela, Nora, está convencidísima de que el niño es postizo, de que fue cambiado por los duendes, una creencia común en aquella época. Michael es el niño y Michael se llamaba el niño real, que fue sacrificado. Es un libro que tuve que parar de leer en determinados momentos porque era durísimo. Las cosas que le hacían a esa criatura y cómo la escritora describe el padecimiento de ese niño que tenía convulsiones y lo que le hacían para que dejara de tenerlas. La verdad, es una obra magistral. Habla de la superstición, habla de la iglesia en aquella época, habla de esta necesidad de esconder de los seres humanos, del miedo al rechazo del otro. Es un libro impresionante, así que no se lo pierdan. Bueno, espero que les hayan gustado las lecturas. No te dije, suscríbete, poneme me gusta, haceme un comentario, decime si conocías alguno de estos libros y si te dan ganas de conocerlos. Y como siempre te digo, nos encontramos en otras redes, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Acá estamos, en Spotify también. Y todos los domingos a las 19 en lo posible con un nuevo video. Espero que hayas disfrutado de este momento y que tengas la mejor de las semanas. Chau, chau.